Imagina estar absolutamente convencido de que el mundo va a terminar, no en sentido metafórico, sino literal. Un diluvio que borrará toda la existencia. Y ahora imagina que eres el único que lo sabe. Pasas décadas construyendo una embarcación masiva en medio del desierto, mientras todos a tu alrededor se burlan, te llaman loco, te aíslan. Tu familia te mira con preocupación, tus vecinos con desprecio, y tú sigues construyendo día tras día, año tras año, porque escuchaste una voz que nadie más puede oír. Esta es la historia de Noé, pero más profundamente, es la historia de lo que sucede en la mente humana cuando la obediencia a una verdad interior te separa completamente del resto de la humanidad. Hoy vamos a explorar la soledad más devastadora que existe, la soledad de tener razón cuando todos creen que estás equivocado. Noé vivía en un mundo que la Biblia describe con una palabra escalofriante: corrompido. El texto dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una descripción de una sociedad completamente desconectada de cualquier principio moral, hundida en la violencia, la corrupción, el caos. Y en medio de este mundo hay un hombre que es diferente, un hombre que, según las Escrituras, halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Pero antes de que idealicemos demasiado esta imagen, necesitamos entender algo crucial desde una perspectiva psicológica. Ser diferente en una sociedad corrupta no te hace automáticamente feliz o realizado. De hecho, puede ser profundamente aislante. Cuando todos a tu alrededor operan bajo un conjunto de valores y tú operas bajo otro completamente diferente, no hay conexión real posible, no hay lenguaje común, no hay comprensión mutua. Estás solo, incluso cuando estás rodeado de personas. Los psicólogos llaman a esto alienación existencial. Es la sensación de estar fundamentalmente desconectado de tu entorno social, de no pertenecer, de ser un extranjero en tu propia vida. Y la investigación muestra que este tipo de alienación puede ser incluso más dolorosa que la soledad física, porque no es solo que estés solo, es que estás solo en medio de la multitud. Estás rodeado de personas que nunca podrán entenderte realmente. Noé vivía esta realidad todos los días. Caminaba por las calles de su ciudad, veía a las personas vivir sus vidas, perseguir sus placeres, construir sus ambiciones. Y sabía algo que ellos no sabían. Sabía que todo iba a terminar. Pero aquí está lo psicológicamente complejo. Hasta que Dios le habla directamente y le da instrucciones específicas sobre el arca, Noé probablemente intentó advertirles. La tradición sugiere que pasó años predicando, tratando de convencer a otros de cambiar sus caminos, y fue completamente ignorado. Hay algo profundamente desgarrador en intentar salvar a personas que no creen que necesitan ser salvadas. Es como gritar advertencias sobre un incendio que solo tú puedes ver. Para los demás, te ves como alguien que está gritando sin razón, asustándose por nada. Y cuanto más insistes, más loco pareces. Esta dinámica crea lo que los psicólogos llaman disonancia social, donde tu percepción de la realidad está en conflicto directo con la percepción del consenso social. Y la presión para conformarte, para simplemente dejar de ver lo que ves, puede ser abrumadora. El cerebro humano está cableado para buscar validación social. Somos animales sociales. Necesitamos que otros confirmen nuestra percepción de la realidad. Cuando todo el mundo está de acuerdo en algo y tú eres el único disidente, tu cerebro entra en un estado de estrés extremo. Empiezas a cuestionar tu propia cordura. Empiezas a preguntarte si tal vez todos los demás tienen razón y tú estás equivocado. Esta duda es torturante y entonces Dios le habla a Noé. Le da instrucciones específicas. Construye un arca, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Hazla de madera de gofer. Cúbrela con brea por dentro y por fuera, porque voy a traer un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. Y aquí es donde la historia se vuelve psicológicamente fascinante, porque Noé
tiene una elección. Puede ignorar esta voz, volver a la normalidad, reintegrarse a su sociedad, o puede obedecer y volverse aún más aislado de lo que ya está. Piensa en lo que significa realmente esta obediencia. Noé va a tener que dedicar décadas de su vida a construir esta estructura masiva. Va a tener que usar todos sus recursos, todo su tiempo, toda su energía, y durante todo este tiempo va a ser objeto de burla constante. La gente va a pasar y reírse. Van a preguntarle qué está haciendo. Y cuando les explique que está construyendo un barco porque va a llover tanto que el mundo se inundará, lo van a mirar como si estuviera completamente demente. Porque en esa región probablemente nunca había llovido de esa manera. Desde una perspectiva psicológica, lo que Noé está enfrentando es una prueba extrema de lo que se llama locus de control interno versus externo. El locus de control interno significa que tu sentido de lo que es verdadero y correcto viene de dentro, de tus propias convicciones, de tu propia conexión con algo más profundo. El locus de control externo significa que tu sentido de la verdad viene de afuera, de la aprobación social, del consenso, de lo que otros piensan. La mayoría de las personas operan con una mezcla de ambos, pero en situaciones de presión extrema, uno domina. Y Noé está siendo forzado a operar completamente desde el locus de control interno. Tiene que confiar en su propia experiencia de haber escuchado a Dios, incluso cuando absolutamente toda evidencia externa sugiere que está equivocado. No hay lluvia, no hay señales de inundación. Solo hay un hombre construyendo un barco en el desierto. Y aquí está lo que la psicología del trauma nos enseña. La incertidumbre prolongada es una de las formas más tóxicas de estrés. Si Noé supiera con certeza que el diluvio vendría en una fecha específica, podría contar los días, podría mantenerse enfocado en esa meta concreta, pero no sabe cuándo vendrá, solo sabe que vendrá. Así que tiene que vivir en este estado de alerta constante, preparándose para algo que podría suceder mañana o en décadas, mientras todos a su alrededor viven como si nada fuera a cambiar. Este tipo de estrés crónico tiene efectos devastadores en la psique humana. Puede llevar a hipervigilancia, donde estás constantemente escaneando el horizonte en busca de señales. Puede llevar a fatiga por compasión, donde te cansas de preocuparte por personas que no se preocupan por sí mismas. Puede llevar a una sensación de futilidad, donde empiezas a preguntarte si realmente vale la pena todo este esfuerzo. Y luego está su familia. Noé tenía una esposa, 3 hijos y 3 nueras. Estas 7 personas son las únicas que lo acompañan en esta misión aparentemente imposible. Pero incluso dentro de esta unidad familiar podemos imaginar las tensiones. Sus hijos crecieron viendo a su padre dedicar su vida entera a este proyecto. Crecieron siendo los hijos del loco que construye el barco. Crecieron enfrentando el ostracismo social, la burla, la exclusión. En psicología familiar hay un concepto llamado parentificación, donde los hijos se ven forzados a madurar prematuramente debido a las circunstancias familiares inusuales. Los hijos de Noé probablemente experimentaron esto. Tuvieron que defender a su padre, tuvieron que soportar la vergüenza social, tuvieron que ayudar en la construcción cuando probablemente preferirían estar haciendo lo que hacían los demás jóvenes de su edad. Y su esposa. La Biblia no nos da su nombre en el texto hebreo, pero la tradición la llama Naama. Imagina ser la esposa de Noé. Imagina ver a tu esposo dedicar décadas a algo que parece una locura total. Imagina la conversación después de que Dios le habló por primera vez. Noé llega a casa y dice: «Tengo que construir un barco gigante porque Dios va a destruir el mundo». ¿Cómo respondes a eso? ¿Crees en él inmediatamente o tienes dudas? ¿Luchas con la idea de que tu esposo podría estar teniendo una crisis psicótica? Esta es la realidad psicológica brutal de la obediencia radical. No solo te aísla de la sociedad en general, también crea tensiones dentro de tus relaciones más cercanas, porque incluso las personas que te aman, incluso las personas que te apoyan, no pueden ver lo que tú ves, no pueden escuchar lo que tú escuchas.
Tienen que confiar en ti. Y confiar en algo que parece completamente irracional requiere un acto de fe extraordinario. Pero continuemos con la construcción del arca. Imagina el trabajo físico involucrado. Noé probablemente tenía 600 años, según la cronología bíblica. Pero incluso si tomamos eso como simbólico de una edad avanzada, está hablando de un hombre mayor emprendiendo un proyecto de construcción masivo. Día tras día, año tras año, cortando madera, ensamblando tablones, aplicando brea. El trabajo es interminable, extenuante, aparentemente sin fin. Y durante todo este tiempo, la vida continúa a su alrededor normalmente. Las personas se casan, tienen hijos, construyen casas, hacen negocios. El mundo gira como siempre lo ha hecho, y Noé construye su arca. Esta yuxtaposición es psicológicamente desgarradora, porque constantemente te hace preguntarte, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todos los demás tienen razón y yo soy el único loco aquí? En psicología cognitiva existe un concepto llamado sesgo de confirmación, donde buscamos evidencia que confirme nuestras creencias y descartamos evidencia que las contradice. Pero Noé está en la situación opuesta. Toda la evidencia externa contradice su creencia. No hay señales de lluvia. No hay cambios climáticos. No hay nada que sugiera que un diluvio está por venir. Y sin embargo, continúa construyendo. Esto requiere un nivel de convicción que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos comprender. Y luego está la dimensión de la responsabilidad moral. Noé sabe que todos van a morir. Toda persona que ve, cada vecino que pasa y se burla, cada niño que juega en las calles, todos van a perecer en el diluvio que viene. Él lo sabe, y también sabe que no puede salvarlos porque no le van a creer. Esta es una carga psicológica inmensa. Es como tener el conocimiento de una tragedia futura y ser completamente impotente para prevenirla. Los sobrevivientes de desastres a menudo experimentan algo llamado culpa del sobreviviente, donde se sienten culpables por haber sobrevivido cuando otros murieron. Pero Noé está experimentando algo más complejo, culpa pretraumática. Está cargando con el conocimiento de una tragedia antes de que suceda, sabiendo que él y su familia sobrevivirán mientras todos los demás mueren. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Este tipo de carga puede manifestarse de muchas maneras psicológicamente. Puede llevar a entumecimiento emocional, donde te desconectas de tus sentimientos porque son demasiado abrumadores. Puede llevar a lo que se llama anticipación ansiosa, donde estás constantemente esperando que suceda lo terrible que sabes que va a suceder. Puede llevar a una sensación de irrealidad, donde tu vida se siente como un sueño porque es tan radicalmente diferente de la experiencia de todos los demás. Y durante todo este tiempo, Noé tiene que mantener la fe. Tiene que creer que la voz que escuchó era real. Tiene que confiar en que Dios no lo ha engañado, que no está persiguiendo una ilusión, que todo este sacrificio tiene un propósito. Y esta es tal vez la parte más difícil, porque la fe sin evidencia es extraordinariamente difícil de mantener a lo largo del tiempo. En psicología de la religión, los investigadores han estudiado lo que se llama la duda religiosa, y lo que encuentran es que prácticamente todas las personas de fe experimentan periodos de duda, momentos en que cuestionan si lo que creen es realmente cierto. Esto es normal y saludable, pero imagina experimentar esa duda mientras construyes un arca gigante que está consumiendo tu vida entera. La duda en ese contexto no es solo una crisis espiritual, es una crisis existencial total. Y hay otro elemento que necesitamos considerar: la posibilidad de que Noé tuviera razón sobre el diluvio, pero equivocado sobre todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Noé creía que Dios iba a destruir el mundo debido a la maldad humana. Pero desde su perspectiva esto significaba que después del diluvio todo sería diferente. Habría un nuevo comienzo, una nueva humanidad sin corrupción. Pero aquí está lo psicológicamente devastador. Después del diluvio, la naturaleza humana no cambió.
El primer episodio importante después de que las aguas retroceden involucra a Noé plantando una viña, embriagándose y siendo encontrado desnudo por uno de sus hijos. Luego hay conflicto familiar, maldiciones, división. La humanidad que emerge del arca lleva consigo las mismas tendencias hacia el mal que tenía la humanidad que fue destruida. Esto plantea una pregunta psicológica profunda. ¿Qué sucede cuando obedeces, sacrificas todo, soportas décadas de aislamiento y burla y entonces descubres que el resultado no es lo que esperabas? Que salvaste a tu familia, sí, pero la naturaleza humana fundamental no cambió. Que el problema no era solo la sociedad corrupta exterior, sino algo más profundo en el corazón humano que ni siquiera un diluvio puede lavar. Esta es la realización con la que muchas personas se enfrentan después de grandes sacrificios. Que el problema era más complejo de lo que pensaban. Que no hay soluciones simples. Que incluso cuando haces todo correctamente, los resultados pueden ser ambiguos. Y vivir con esta ambigüedad después de haber dado todo requiere un tipo diferente de fortaleza. Pero regresemos al momento antes del diluvio, porque hay algo más que necesitamos explorar. Finalmente llega el día en que los animales comienzan a llegar. 2 de cada especie, según el texto, y 7 pares de los animales limpios. Y esto es crucial porque es la primera evidencia externa de que Noé no está loco. Los animales vienen, por su propia voluntad, empiezan a subir al arca, y la gente tiene que estar viéndolo, tienen que estar preguntándose qué está pasando. Pero incluso entonces, incluso cuando hay evidencia milagrosa frente a sus ojos, el texto sugiere que no creyeron. No subieron al arca, no le pidieron a Noé que los dejara entrar, se quedaron afuera probablemente racionalizando lo que veían, encontrando explicaciones alternativas, negándose a cambiar sus creencias fundamentales sobre la realidad. Esto nos dice algo profundo sobre la naturaleza humana que la psicología confirma una y otra vez. Las personas pueden negar la realidad incluso cuando está directamente frente a ellas si esa realidad amenaza su visión del mundo. El sesgo de confirmación es tan poderoso que literalmente filtraremos percepciones que no encajan con nuestras creencias preexistentes. Y cuando toda una sociedad está operando bajo el mismo conjunto de suposiciones falsas, la disonancia cognitiva colectiva puede ser tan fuerte que ignoran evidencia que de otro modo sería irrefutable. Para Noé, este debe haber sido un momento de validación mezclada con horror. Finalmente, tiene prueba de que no estaba loco. Los animales están viniendo tal como Dios dijo que lo harían, pero al mismo tiempo se está dando cuenta de que incluso esta prueba no será suficiente para convencer a nadie, que realmente va a subir a ese arca y va a cerrar la puerta y va a dejar a todos los demás afuera para morir. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y luego llega el momento. Noé, su familia y todos los animales están dentro del arca. Y el texto dice algo extraordinario. Dios cerró la puerta. No Noé, Dios. Que hay una razón psicológica profunda para esto. Porque si Noé hubiera tenido que cerrar esa puerta él mismo, si hubiera tenido que tomar la decisión activa de separarse del resto de la humanidad, de condenarlos a muerte, esa carga podría haber sido demasiado pesada de llevar. Al hacer que Dios cierre la puerta, la narrativa le quita a Noé la responsabilidad directa de lo que está a punto de suceder. Él obedeció, construyó el arca, entró cuando se le dijo que entrara, pero no fue él quien selladamente condenó al resto del mundo. Fue Dios. Y esta distinción es psicológicamente crucial para que Noé pueda vivir con lo que está por venir. Y entonces comienza a llover. Por primera vez en la historia humana, según la narrativa, llueve. Y no es una lluvia normal. El texto dice que se rompieron todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es un diluvio de proporciones catastróficas. Y Noé está dentro del arca, escuchando la lluvia golpear el techo, escuchando las aguas subir y probablemente también escuchando los gritos de las personas afuera que finalmente se están dando cuenta de que él tenía razón. Imagina ese momento
desde una perspectiva psicológica. Has pasado décadas siendo llamado loco, siendo ridiculizado, siendo aislado, y ahora, finalmente, todos se dan cuenta de que tenías razón, pero es demasiado tarde para ellos. La puerta está cerrada, no pueden entrar. Y probablemente están golpeando el arca, gritando, suplicando que los dejes entrar. Y tú no puedes. Incluso si quisieras, Dios selló la puerta. No se puede abrir. Este es el tipo de trauma que puede marcar a una persona para toda la vida. Es lo que los psicólogos llaman trauma moral, cuando eres testigo o participas en eventos que violan profundamente tus valores morales. Y aunque Noé no causó el diluvio, aunque siguió órdenes divinas, todavía tiene que vivir con el conocimiento de que sobrevivió mientras millones murieron, que escuchó sus gritos y no pudo ayudarlos. Y luego está el tiempo en el arca. 40 días y 40 noches de lluvia, pero las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Eso es casi 5 meses encerrado en esta estructura de madera, flotando sobre un océano que cubre toda la tierra, rodeado de animales, con solo tu familia, sin saber cuándo o si terminarán, sin poder ver el sol, sin saber si hay tierra firme en alguna parte o si todo ha sido destruido. El aislamiento prolongado tiene efectos psicológicos bien documentados. Puede llevar a depresión, ansiedad, incluso a episodios psicóticos en casos extremos. El confinamiento en espacios cerrados puede causar claustrofobia severa. La falta de variedad y estimulación puede llevar a lo que se llama monotonía sensorial, donde tu cerebro básicamente empieza a apagarse debido a la falta de nuevas experiencias. Y dentro del arca no solo está Noé, está toda su familia. Y cuando pones a personas en situaciones de estrés extremo en espacios confinados durante periodos prolongados, la dinámica familiar puede volverse muy tensa. Vemos esto en estudios de submarinistas, astronautas, equipos de investigación en la Antártida. La irritabilidad aumenta. Los conflictos menores se magnifican. Las personas se retiran emocionalmente o explotan en frustración. Noé tenía que mantener unida a su familia durante este tiempo. Tenía que ser el líder, la roca, la fuente de fe y estabilidad. Pero él mismo probablemente estaba luchando con sus propios miedos, sus propias dudas, su propio trauma por lo que acababa de presenciar. Y no podía mostrar debilidad porque todos dependían de él. Esta es una carga de liderazgo inmensa. Y finalmente, después de meses, el arca se asienta sobre el monte Ararat. Las aguas comienzan a retroceder. Noé envía un cuervo, luego una paloma. La primera vez, la paloma no encuentra lugar para descansar. La segunda vez, regresa con una hoja de olivo. La tercera vez, no regresa en absoluto. Y Noé sabe que finalmente, hay tierra seca nuevamente. Pero cuando sale del arca, sale a un mundo completamente diferente. Todo lo que conocía ha sido destruido. Todas las ciudades, todos los monumentos, todas las personas. El paisaje ha sido completamente reconfigurado por las aguas. No hay caminos familiares, no hay puntos de referencia. Es como despertar en un planeta alienígena, y él y su familia son las únicas personas vivas. Psicológicamente, esto es devastador. Los humanos necesitamos continuidad, necesitamos conexiones con nuestro pasado, necesitamos lugares familiares, rutinas conocidas, recuerdos compartidos con otros. Noé ha perdido todo esto. Es el último sobreviviente de una civilización entera. Y aunque salvó a su familia, todos ellos están traumatizados de diferentes maneras. Lo primero que hace Noé cuando sale es construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Y esto es psicológicamente significativo. Necesita ritualizar lo que acaba de experimentar. Necesita crear algún tipo de orden, algún tipo de significado, a partir del caos absoluto que acaba de atravesar. El ritual es una forma de procesar el trauma, de crear estructura cuando todo se ha desmoronado. Y Dios responde con una promesa. Nunca más volverá a destruir toda carne con un diluvio. Coloca un arco iris en el cielo como señal del pacto. Pero aquí está lo que me parece fascinante
desde una perspectiva psicológica. Dios dice en su corazón que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Espera, ¿eso no era el problema antes? ¿La maldad del corazón humano no fue la razón del diluvio? Y sin embargo, aquí Dios está reconociendo que esa maldad todavía está presente, pero prometiendo no destruir el mundo nuevamente por eso. Entonces, ¿qué cambió? No la humanidad. Tal vez lo que cambió fue la comprensión de que destruir y empezar de nuevo no resuelve el problema fundamental de la naturaleza humana. Esta es una realización profundamente madura y trágica, que algunos problemas no tienen soluciones simples, que puedes borrar todo y empezar de nuevo, y los mismos problemas volverán a emerger porque están tejidos en la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Y aprender a vivir con esta realidad, a tener gracia para la humanidad imperfecta en lugar de buscar su destrucción, es un tipo diferente de sabiduría. Para Noé, esto significa que su obediencia, su sacrificio, su aislamiento de décadas, todo llevó a... ¿qué exactamente? Salvó a su familia, sí. Preservó la vida en la tierra, sí. Pero creó un mundo fundamentalmente mejor. La evidencia sugiere que no. Y vivir con esta ambigüedad, con la idea de que hiciste lo correcto, pero los resultados fueron menos transformadores de lo que esperabas, es extraordinariamente difícil. Y aquí está la lección psicológica más profunda de la historia de Noé. A veces, la obediencia no se trata de los resultados. A veces se trata simplemente de mantener tu integridad, de hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando nadie más lo entiende, incluso cuando te aísla completamente, incluso cuando los resultados no son lo que esperabas. La soledad de esta posición es real y dolorosa, pero también hay una cierta libertad en ella, porque cuando has sido tan completamente aislado, cuando has estado tan radicalmente solo, cuando has tenido que confiar completamente en tu propia conexión con lo que sabes que es verdadero, desarrollas un tipo de fortaleza interior que no puede ser tocada por la opinión externa. Ya no necesitas la validación de la multitud, ya no tienes miedo de ser diferente, ya has experimentado el peor rechazo posible y has sobrevivido. Noé vivió el resto de su vida sabiendo que había obedecido cuando todos los demás se negaron, que había tenido razón cuando todos pensaban que estaba equivocado, que había soportado el aislamiento más completo imaginable y había emergido del otro lado. Y aunque el mundo que ayudó a crear no fue perfecto, aunque su familia no fue perfecta, aunque él mismo no fue perfecto, había mantenido su integridad. Había sido fiel a lo que sabía que era verdadero. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos que nuestra obediencia cambie el mundo entero. Tal vez es suficiente que cambie a nosotros, que nos enseñe sobre nuestra propia fortaleza, sobre nuestra capacidad de mantenernos firmes, incluso cuando estamos completamente solos, sobre el valor de la integridad incluso cuando nadie más la reconoce. Porque al final, la historia de Noé no es realmente sobre un diluvio. Es sobre lo que sucede en el corazón humano cuando elige la verdad sobre la conformidad, la obediencia sobre la aceptación, la integridad sobre la comodidad. Es sobre la soledad profunda de ese camino y sobre la fortaleza que nace de esa soledad. Cuando te encuentres en tu propio arca, construyendo algo que nadie más entiende, obedeciendo una voz que solo tú puedes escuchar, recuerda a Noé. Recuerda que la soledad de tener razón cuando todos creen que estás equivocado es real, que el aislamiento de la obediencia radical es devastador. Pero también recuerda que del otro lado de esa soledad hay una fortaleza que no se puede obtener de ninguna otra manera. Una conexión con tu propia verdad que ninguna opinión externa puede tocar. Una integridad que sobrevive incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y tal vez, solo tal vez, eso vale todo el dolor del viaje.